A veces simplemente tenemos que estar un poquito más agradecidos de las cosas que tenemos y valorar lo que ya se nos ha dado con un verdadero esfuerzo y no quejarnos tanto acerca de cómo nos hubiera gustado que se hiciera X o Y producto. Quizás sea muy nuevo para los más jóvenes, pero hubo una época en la que casi toda película basada en videojuegos era clasificada como un asco, y no estoy exagerando. Claro, había ciertas excepciones, pero en términos generales, el videojuego se usaba más como un enganche para poder venderte un producto, y la gente que los realizaba realmente no estaba interesada en poder venderte o crear un producto que realmente tuviera la esencia del videojuego en el cual estaba basado. Claro, hoy en día tenemos cosas como Mario Brothers, inclusive Five Nights at Freddy's, el cual yo nunca jugué y nunca vi la película, pero la gente que lo hizo dice que estuvo bastante satisfecha con el resultado, entonces algo tuvieron que hacer bastante bien. Y Mario Bros, ni qué decir, las películas animadas más taquilleras en la historia, y en particular una que me encanta a día de hoy. Gracias, celular, gracias por eso. No, me niego a regrabar ese audio por ese error. Sí, llevo 15 intentos con esto, ¿sí? Ya es suficiente. Como bien iba diciendo, el detalle más que nada es que a día de hoy mucha gente creció con esos videojuegos, y cuando tienen la oportunidad de trabajar en un proyecto con él, con esa marca, se ve el amor que tienen y el cual quieren realizar tal producto, como en este caso una película. Sin embargo, antes no pasaba así. De hecho, en términos de 80s, 90s y 2000, la única película buena de videojuegos era prácticamente Mortal Kombat. Claro está que no siempre era lo mismo, porque también teníamos cosas como Street Fighter, teníamos, para quien no lo sepa, una película de Mario Bros, los Super Mario Brothers, cual fue, créanme, totalmente horrible, casi para nada que ver con los videojuegos. Pero surgió un detalle. Miren, ¿recuerdan que les dije que Mortal Kombat era de lo mejor que había en cuanto a películas? Bueno, para la década del 2000 se empezó a crear el proyecto de cuál era Resident Evil, las películas, o la película. Algo que realmente parecía una buena idea. Después de todo, el Survivor Horror se caracterizaba por ser un género un poco más cinematográfico y también enfocado un poco más en su argumento, por lo que tener una película basada en ese universo, pues parecía que podían tener una interacción bastante interesante. ¡No! No fue nada de eso. Y ahora voy a explicar por qué. Ni siquiera me voy a molestar en tener que explicar todos los altibajos que esta producción tuvo que llegar a verse sometida, de cambios de directores, escritores, guionistas, pero sí voy a decir que en cierto momento George A. Romero, sí, tú sabes cuál Romero, exactamente ese, no se parece el nombre, es ese, fue contratado para escribir y dirigir la película, pero no les gustó y lo despidieron. Eso se oye bastante mal. Sin embargo, no se preocupen, porque Paul W.S. Anderson, que es la persona que dirigió Mortal Kombat, la película de los 90, si mal no recuerdo, 90 y algo. Entonces, en primera instancia, parecía una opción no tan descabellada, o es decir, seguía siendo una peor opción, pero oye, fue el tipo que dirigió Mortal Kombat, hasta entonces quizás la mejor película basada en un videojuego. Sin embargo, hay un pequeño detalle, y esto viene calando mucho viniendo de alguien quien dirigió Mortal Kombat. En sus propias palabras, citadas en Wikipedia, Anderson afirmó que la película no contendría relación alguna con la serie de videojuegos. Repito, Anderson confirmó que la película no contendría relación alguna con la serie de videojuegos y que estos videojuegos eran muy comunes y Resident Evil merecía una buena representación en la pantalla grande. Cosa que me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo demonios le haces una buena representación si al mismo tiempo estás admitiendo que no van a tener relación alguna con los videojuegos? Esto viene sacado de Wikipedia, lo repito, es muy cuestionable la fuente de esto. Sin embargo, de ser verdad, pues reviento un poquito, ¿sí? Llega a pasar mucho y mucho, pero ¿por qué hacen y aceptan trabajos de películas que están basadas en videojuegos y no les interesa que sean representaciones fidedignas del videojuego? Después de todo, tiene que ser un fanservice porque ya tienes una base de compradores. Sin embargo, hay un punto que aclarar, y es algo que a mí me dijeron en el pasado: como películas cumplen. Si buscas entretenimiento, lo vas a tener. Y al menos en el caso de la primera película, te intenta dar un
un origen bastante interesante tocante a todo lo que pasó. Es una buena introducción. Inclusive si no has jugado los videojuegos, medio podría decir que es una buena introducción para conocer la película. Pero volviendo al tema principal, ¿por qué es tan difícil hacer una buena película de Resident Evil? Después de todo, esta solamente fue el inicio, pero si vamos notando conforme se fue agregando más y más películas, más y más guionistas, cambios de directores, etcétera, etcétera, se hizo un completo descontrol de todo. Pero para mí todo se reduce a lo que es lo principal, a lo que es la esencia de Resident Evil. Y de ahí que como no entienden su esencia, no pueden hacer una buena representación. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a aclararlo. Ahora, esto es muy importante notar. Vamos a regresar al origen de Resident Evil, a la introducción del primer título. Si lo juzgamos únicamente por su nivel de cinematografía, está muy cerca a lo que es el cine de categoría B, es decir, ese de bajo presupuesto que lo haces con lo que Dios te dé licencia y esperas ser rentable en lo más mínimo. Pero esa es la clave, está dirigido o inspirado de una serie o de una película de categoría B. Más que nada Resident Evil, la importancia que tiene su jugabilidad, su gran y extenso mapa lleno de acertijos que te hacen pensar, que te hacen usar la cabeza, darle lo que es la esencia de la sobrevivencia y horror, gestionar recursos, tratar de huir de los combates más que enfrentarlos. Si nos vamos a cinematografía, esto obviamente es una representación de lo que puede ser el cine B, y ese es precisamente el problema. A la hora de tener que hacer películas de un alto presupuesto, intentas que sean hollywoodenses, intentas que sean cosas mucho más complejas, mucho más... Voy a usar esta expresión de manera muy libre y perdónenme cinéfilos si alguien nos ofende, pero intentan ser un poco más artísticos. Obviamente va a salir mal. ¿Por qué? Porque la esencia de Resident Evil nunca fue esa. Fue ser un videojuego que parecía una película de zombies de clase B. Y es por eso que siento tan raro que se le haya ofrecido a George R. Romero lo que es el guión y dirección y lo hayan despedido, porque el tipo es un genio teniendo que escribir películas en especial de zombies. Son películas que ya están en lo que es la mente colectiva de lo popular, y decir que lo despidieron porque su guión era malo me hace pensar, o sea que este fue el guión decente que encontraron. ¡Oh, por Dios! O más bien, esto me da la razón conforme más pasa el tiempo. Tocante más y más tiempo pasaba y más juegos de la saga iban saliendo, era obvio un declive. Los juegos ya no era lo que eran, válgame la redundancia, anteriormente. Ya no vendían tan bien y la crítica parecía ser cada día más dura con ellos. Llegó un punto en que Capcom tuvo que hacer un total freno de operaciones y resetear por completo la saga, hacer un cambio total de aires. ¿Y cuál fue de nuevo su inspiración? Otra vez lo fue el cine de clase B, en esta ocasión algo mucho más específico, que fue La Masacre de Texas. Sí, La Masacre de Texas es una saga de películas que se han hecho remakes, se han hecho precuelas, secuelas, recuelas, más intentando ser más artísticas, más cinematográficas, pero los fans están de acuerdo en algo. Ninguna ha sido capaz de emular el sentimiento de la escena de la comida de la primera, de la original. Nadie, por más presupuesto que le metas, ha sido capaz de llegar a ese nivel de horror e incomodidad. Curiosamente, yo siento que lo que estuvo más cerca o casi a la par de representarlo fue Resident Evil. Y eso es porque adoptaron y entendían cuál era su inspiración. En este caso, el cine de clase B. En cierto modo fue como una vuelta a los orígenes, mientras al mismo tiempo era un cambio total, una vuelta a cero y rehacer y reacomodar todo. Y mientras Hollywood no sea capaz de entender que hacer películas hollywoodenses de alto presupuesto no va a atrapar la magia del original o de los videojuegos que estaban basados en un cine mucho más de entretenimiento y para nada, o al menos no tan serio como otras producciones más grandes, pues nunca va a poder hacer una buena